tratados que ha firmado, sino también por el cumplimiento que hace mayoritariamente de ellos y de las organizaciones internacionales de las que somos parte. Entonces, la verdad es que vamos a tener harto que discutir. ¿Cuáles temas yo voy a abordar? Solamente tres. Uno es el primero, la jerarquía, y voy a tratar de hacerlo bien rápido. La jerarquía yo creo que es un tema que hay que hacerse cargo. Creo que, y así lo he estado señalando el último tiempo, creo que es conveniente ir abandonando el término jerarquía para la discusión. Aquí hay un asunto de cumplimiento de obligaciones internacionales con la correspondiente responsabilidad internacional en el caso que no se cumplan las obligaciones, y el cómo se cumple. Y el problema es que los tratados internacionales, por ejemplo, tienden a tener una terminología amplia. No es inusual que un tratado contenga términos que son muy amplios, muy inclusivos, para que todos los estados precisamente se sientan identificados y tranquilos al ratificar un tratado. Y por lo tanto, también tienen a veces poca densidad interpretativa, poca densidad en su interpretación frente a una norma constitucional que sí la tiene, o a un concepto constitucional que sí pueda tener una historia y una densidad interpretativa mucho mayor. Entonces el problema a mí me parece que no es de jerarquía, es más bien de cómo hacemos para que los tres poderes del Estado involucrados en la aplicación velen, en primer lugar, por la supremacía constitucional. No veo a nadie interesado en desprenderse de ese término, y además del cumplimiento de las obligaciones que soberanamente como Estado hemos asumido. Una cosa es no cumplir un tratado, no aplicando derechamente su articulado, y otra es buscar maneras de compatibilizar ambos órdenes, respetando los ejercicios soberanos de darse el pueblo una constitución y de obligarse el Estado por una obligación internacional. Además, no hay que olvidar que en materia de derecho internacional, a lo menos, en derecho nacional tendríamos a lo menos un manto democrático que en algunos aspectos y en algunos ámbitos es discutido en derecho internacional. Creo entonces que podríamos hablar de una norma que consagre una compatibilidad interpretativa, respetando densidades, identidades, historia y protecciones. En la interpretación, y para cuidar las obligaciones soberanas de dotarse de una constitución y cumplir las obligaciones internacionales a las que el Estado está obligado, tenemos a lo menos dos opciones. Una es la interpretación conforme y la otra es esta compatibilidad de la que les hablé. La interpretación conforme, aplicada como parámetro de interpretación constitucional, donde es una regla y la verdad es que tiende a ser pacífica, en derecho internacional pretende entregar al juez una herramienta para la interpretación que impida la inconstitucionalidad del tratado, de la norma internacional. Si en su origen y centro está la armonización del derecho nacional y del derecho internacional, la verdad es que la semántica juega un rol importante en una norma jurídica y sobre todo en una constitución. Y este concepto tiene, a la larga, el problema de que la conformidad interpretativa se traduce siempre en la superioridad de una norma, o en este caso de un orden jurídico, de un ordenamiento jurídico respecto del otro. Y es así, por ejemplo, como se ha entendido desde el derecho internacional. El juez Ferrer MacGregor, y voy a citarlo, señala que esta interpretación conforme es una técnica hermenéutica, dice, por medio del cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas de los tratados y de otros instrumentos para lograr una mayor eficacia. Entonces, en el fondo, y con esa comprensión eventual del concepto conforme en la Constitución, lo que haríamos sería volver a una discusión de jerarquía, lo que, repito, atenta contra la voluntad soberana de dotarse de una Constitución y de respetar un tratado internacional. Y es así como el término compatibilidad interpretativa parece mucho más beneficioso para respetar ambos ordenamientos a los cuales el Estado debe, por supuesto, el Estado debe cumplir. La compatibilidad interpretativa ofrece ventajas, es un término mucho más plástico
y que permite, en definitiva, la convivencia de ambos ordenamientos, porque nadie piensa en, por supuesto, no cumplir las obligaciones internacionales, salvo que haya renuncia. Y por lo tanto, reitero, la compatibilidad nos habla de una voluntad que desde la buena fe respete dos voluntades soberanas, la de la Constitución y la de la obligación internacional asumida por el Estado. Permite el término compatibilidad una adecuada convivencia y no nos retrae al término de la jerarquía, que la verdad es un tema que más bien complejiza la discusión y siempre tiende a dejar una norma de lado en su cumplimiento. Otros temas en los que también podríamos entrar en este seminario es en la de las competencias. Y aquí yo me quiero referir a dos competencias. En primer lugar, la competencia del Congreso, cuando en el proceso de aprobación de un tratado. Nosotros sabemos que la norma actual señala que es el presidente el que conduce las relaciones internacionales y que entrega al Congreso un tratado negociado por él para su aprobación o rechazo. Y en el caso de la aprobación, el presidente puede ratificar. A mí me parece que aquí hay que volver a discutir cuál es el rol del Congreso, partiendo de una premisa, que el sistema actual chileno, nosotros no, yo soy una convencida que esto no va a cambiar de un orden presidencial a un orden parlamentario. Yo tengo la impresión de que lo que vamos a abandonar es el hiperpresidencialismo. Y en ese orden de cosas, abandonar el hiperpresidencialismo, habría que discutir, volver a discutir, cuál es la competencia del Congreso en el procedimiento de aprobación de un tratado. Cuando en el sistema actual el presidente tiene un tratado, por ejemplo, aprobado por una altísima mayoría del Congreso, el presidente tiene la potestad de no ratificarlo. Asimismo, cuando el presidente tiene un tratado ratificado, tiene actualmente la potestad de retirarse del tratado. La verdad es que habría que conciliar dos cosas. Primero, conciliar que efectivamente las relaciones internacionales tienen mucho más dinamismo y están más asentadas en nuestra cultura, que sean conducidas por el presidente. Y por lo tanto, en ese orden de cosas, aparece que él debería seguir manteniendo esto, porque además le da una continuidad de política internacional. Sin embargo, cuando un tratado es aprobado por una amplia mayoría del Congreso, pareciera dable el pensar que ahí lo que existe es una aprobación transversal de todo el espectro político para quizás una política de largo plazo en materia internacional. Por lo tanto, podríamos evaluar en qué medida el Congreso podría eventualmente, con una votación alta, y eso podemos también discutirlo, en qué medida el Congreso así, el presidente se ve en la obligación de tener que de ratificar un tratado. Y para terminar, otra competencia que también a mí me gustaría que se volviera a revisitar es la competencia de la inaplicabilidad de los tratados. Si se sostiene que el tema de la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional no es una relación jerárquica, sino de convivencia, compatible a través de la interpretación de dos normas, una constitucional y una internacional, uno también puede, bienvenida realidad, llegar a la convicción que no existe la posibilidad de una compatibilidad interpretativa. Teóricamente podría existir esa posibilidad, o existir la posibilidad que incluso abre el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que si una norma nacional es más protectora de un derecho, debe aplicarse. Entonces, si nosotros hablamos que la compatibilidad interpretativa es el primer paso al que estaría obligado el que aplica el derecho, podríamos también llegar a que o es imposible esta compatibilidad, o bien hay una norma nacional de rango constitucional con una densidad interpretativa mucho mayor y por lo tanto aplicable. Y en ese caso,
yo creo que sin prejuicios, sin dogmas, hay que abrirse a la posibilidad de inaplicar un tratado y que no tiene relación con las tres situaciones que se plantean en el artículo 54, como todos saben. Un tratado, ¿cierto?, no puede ser modificado, suspendido, derogado, terminado por una norma nacional, sino a través de lo que dice el propio Tratado del Derecho Internacional. En este caso, una inaplicabilidad no responde a ninguno de esas tres situaciones, porque la inaplicabilidad es permanente y para un caso. Ninguno de esos dos efectos copulativamente caen en esas tres figuras del artículo 54, que por lo demás yo reitero es una figura que creo que se va a mantener en la Constitución. Tiempo, María Angélica. Sí, abrirse a la inaplicabilidad, yo creo que hay que hacerlo de verdad, sin prejuicios y sin dogmas, y echarse una lectura del artículo 29 de la Convención Interamericana, donde precisamente se nos permite la aplicación de una norma nacional si esta es más protectora. Eso es, y creo que estuve bien en el tiempo. Estupendo, María Angélica, y además clarísimo. Muchas Ahora gracias. vamos a escuchar a don Teodoro. Bien, miren, yo quiero partir agradeciendo al Diario Constitucional por esta invitación, a Clara Charansky por dirigirnos, y a María Angélica y a Edgardo, como igual a Alberto Nodón y a Elke von Löwenstein. Y decirles que es muy interesante que se haya convocado a este diálogo, porque efectivamente hay temas que están pendientes, que no quedaron claros o que la jurisprudencia en definitiva no es conteste. La tensión entre el derecho internacional y la Constitución o el orden interno es una tensión que viene porque en definitiva estas normas jurídicas tienen un origen que no fue único. Y ese origen no único fue generando un derecho internacional por una parte y un derecho nacional por otro. Y en definitiva el origen no fue único porque mientras las normas internas eran normas de relaciones entre el Estado y los ciudadanos, el derecho internacional surge como normas principalmente entre el Estado y entre Estados. Si bien últimamente eso ha ido cambiando sustancialmente hoy día que tenemos a otros actores de derecho internacional, como son las organizaciones no gubernamentales y las propias personas, cosa que antes era imposible de creer. Y por tanto, en un lado tenemos que los temas era el Estado, los temas eran ¿cuáles? Paz, guerra, desarme, libre navegación, ahora son temas ambientales, de naturaleza, los derechos humanos. Antes eran normas que obligaban solo a los estados, hoy día el derecho internacional no es un derecho solo de los estados, como las personas son sujetos activos de este derecho internacional, muchas de las normas penetran internamente en orden jurídico, es decir, hoy día tenemos una mezcla o una amalgama mucho mayor entre todos los derechos. Y ahí también la discusión no es una discusión meramente académica, sino que tiene tremendas implicancias prácticas y políticas. Han habido, ustedes saben, teorías para tratar de explicar esto. Están los monistas y los dualistas, ¿cierto? Kelsen era monista. Trippel, Ancilotti son dualistas. Pero yo diría que hoy día, más que ser dualista o monista, dado esta mezcolanza que se ha producido entre ambos derechos, dado que el derecho internacional ha ido cambiando en los términos que dije, aborda temas del derecho común, confiere derechos a los ciudadanos, permite su actuación entre organismos internacionales, claramente plantear monismo o dualismo como estructuras cerradas no es verdad. Hoy día dualismo y monismo cada vez se encuentran más y por tanto es más difícil trazar una línea divisoria. Ahora bien, yo personalmente, si nosotros miramos la Constitución chilena de 1980, después del 2005, la Constitución incluso utiliza un término que dice el orden jurídico chileno. Habla del orden jurídico chileno. Y por tanto, el supuesto sobre el cual descansa es un supuesto dualista. Pero yo diría que un supuesto dualista dispuesto y reconocedor del derecho internacional. No es un dualismo agresivo,
no es un dualismo invasivo. Plantea el dualismo como tal, pero busca esta concordancia con el derecho internacional, busca que si el presidente de la República formula reservas, los retira el Congreso de la CEPA, busca que los tratados internacionales o el derecho internacional, busca que se respete los derechos, a ver, se me fue el tema, busca que se respete, lo tengo aquí, espérense, el orden jurídico chileno, los principios generales del derecho, ¿cierto? Habla de los principios generales del derecho. Entonces, reconoce la existencia de los derechos, pero vuelvo a decir, busca su conciliación, su respeto, etc. Ahora, si nosotros miramos la Constitución, efectivamente la Constitución, a ver, primero la Constitución tiene utiliza una terminología mucho más moderna de la que inicialmente tenía. Y eso es producto de la reforma que se hizo en el 2005, cuando fue ministra Soledad Alvear. Con Soledad Alvear, el artículo 54 fue modificado sustancialmente. No nos olvidemos que antes la formulación de reserva, retiro de reserva, era un tema presidencial puro y simplemente. Hoy día eso se cambió. Los principios generales del derecho internacional fueron incorporados. Es decir, la Constitución tiene hoy día una disposición mayor. Pero el tema está en que efectivamente todavía hay algunos temas que no han sido tratados o podrían ser tratados o podrían ser mejorados. Sin lugar a dudas, tenemos hoy día en el derecho, en la jurisprudencia, dos líneas distintas. Una del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional dice supremacía constitucional. ¿Y qué se le va a esperar al tribunal que no haga eso? Si es el Tribunal Constitucional. Todo el tribunal defiende y fortalece sus atribuciones. Así que cuando el Tribunal Constitucional dice la supremacía constitucional está vigente, es lógico que lo haga. Sin embargo, yo les quiero decir que en materia pero sin embargo, esta tesis no es una tesis que se encuentre totalmente aceptada por la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, principalmente por ius cogens, por la violación a los derechos humanos, ius cogens, etcétera, asume una relevancia no menor en el derecho internacional. Y quiero decir que en esta materia también tenemos que quizás utilizar y diferenciar entre el rol del ius cogens, de los principios generales del derecho y de los tratados. Y luego los tratados solemnes y no solemnes. Y de los tratados autoejecutables y no autoejecutables. Y los tratados que también son tratados, a pesar de que se incorporan al derecho interno, por un decreto presidencial. Entonces, el tema de la jerarquía, yo diría que es claro, tenemos que tratar de que la jerarquía no sea un factor de inhibición del cumplimiento del derecho internacional en el campo interno. Pero sin lugar a dudas, siempre el punto final va a ser la Constitución. Vamos a encontrar estados en el extranjero, Alemania, España, que el derecho internacional de los tratados tiene un rango supralegal, pero infraconstitucional. Y eso no causa escándalo. El problema que tenemos en Sudamérica o en Iberoamérica es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el principio con el tema de la convencionalidad, el control de convencionalidad, lo que hace es algo llamativo, para no calificarlo bien o mal, llamativo, y es que busca que los jueces y todo organismo público aplique su jurisprudencia que puede haber definido en un caso distinto donde el Estado participó. Y jurisprudencia además que considera y le da el factor de precedente judicial. Entonces, ese es un factor, un elemento que sin lugar a duda tensiona las miradas de interpretación interna. Pero ¿qué creo yo que son temas que podríamos abordar o que se podrían abordar? Uno es precisar la jerarquía. Yo creo que es bueno precisar la jerarquía. Como hay un dicho alemán, dice, preferir un final doloroso que un dolor sin fin. Este es un tema que llevamos años discutiendo. Y es preferible saber cuál es la jerarquía que le queremos dar al derecho internacional y específicamente en los tratados. A los tratados sobre materias de ley, a tratados solemnes. Un segundo tema es el tema, yo creo, que los embajadores. Fíjense que los embajadores, el designar embajadores y ministros diplomáticos es una función exclusiva del presidente de la República, al igual que nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina su exclusiva confianza.
Y entonces hoy día hay personas que teniendo capacidad para ser embajadores prefieren no ser embajadores porque si aceptan el cargo de embajador quedan como exclusiva confianza y pueden ser despedidos sin más. Yo creo que tendríamos que avanzar para que la designación del extranjero fuera exclusiva confianza, pero que el nombramiento y remoción de embajador no fuera de exclusiva confianza. Es decir, yo puedo ser embajador, no me nombraron porque no soy de confianza, pero no me tengo que ir del servicio. Yo creo que hay un tema. Tercer tema que yo creo que nosotros podríamos abordar es que el artículo 54 sí merece algunas precisiones. ¿Cuándo se puede recurrir al Tribunal Constitucional? ¿Cuándo vence el plazo? Etcétera. Cuarto, el cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales. Fíjense, por ejemplo, que el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se produce con una publicación en el Diario Oficial de la resolución respectiva por parte del presidente de la República. Y la resolución puede conllevar, por ejemplo, la prohibición de exportación a un país determinado u otras medidas, que son medidas que se adoptan en estado de excepción constitucional. Pero como que no lo miramos y lo tenemos ahí. Ahí tenemos un tema no menor. Es decir, el tema de la aplicación de las decisiones de organismos internacionales, también de las sentencias. ¿Está claro? Porque la sentencia, en el cumplimiento de la decisión está el cumplimiento de la buena fe internacional. Creo que también un tema que está presente, que lo abordamos en la Constitución con artículo transitorio, es el traspaso a soberanía a organismos supranacionales. Estoy terminando, sí. ¿Ya? Traspaso de soberanía a órganos supranacionales. Ese es un temazo. Y finalmente, lo que han hecho algunos países, que yo no lo compartiré, pero es un tema de discusión, si queremos tener o no un bloque de constitucionalidad, y en ese bloque de constitucionalidad constitucionalizan verdadera o parcialmente verdadera una serie de tratados internacionales. Yo creo que esos van a ser o pueden ser temas que van a generar debate en la Convención Constituyente. Gracias. Excelente, Teodoro, y vamos perfectamente a tiempo. Don Edgardo Riveros. Muchas gracias. También, por cierto, agradezco tanto al Diario Constitucional como a la Universidad Mayor la convocatoria a este encuentro y que nos hayan invitado a participar en él. Por cierto, también a Alberto Nodón Yaelque y a Clara Charanqui, que nos puse en este debate. Y para mí un placer participar en él, María Angélica y con Teodoro. Voy a partir por la noción de oportunidad que ocupó María Angélica. Yo pienso, claro, que se abre una oportunidad para considerar de manera actualizada el tratamiento del derecho internacional en la nueva Constitución. Coincido en que debemos tener presente que las constituciones de 1833, de 1925 y la de 1980, por razones de contexto político e histórico, han asumido débilmente los aspectos jurídicos en materia internacional. Un factor de contexto a considerar es que Chile es un país inserto en el mundo, asumiendo plenamente sus compromisos y haciendo valer su posición en los diversos ámbitos de la política internacional. De esta manera, pienso que en la nueva Constitución deberían consagrarse los principios permanentes de nuestra política exterior. Puede ser en las bases de la institucionalidad y si se cambia el título del título primero de nuestra Constitución y se habla de una introducción o de un preámbulo, pero allí debieran figurar los principios permanentes de política exterior de nuestro país, como el compromiso con la paz, la solución pacífica de las controversias, el principio de universalidad de los derechos humanos, el compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y otros, ¿no? Pero eso yo creo que son los fundamentales, todos principios que debieran informar una política de Estado en materia internacional. Ahora, en el marco del respeto al derecho internacional debe darse a este plena certeza en su aplicación internacional. La verdad que ese es un punto esencial.
cómo el Estado de Chile da certeza a la aplicación de aquellos compromisos que el Estado de Chile soberana y libremente ha contraído. Esta certeza jurídica forma parte, creo yo, de los intereses permanentes de nuestro país. En este plano, dirijamos nuestra atención a lo que aquí ha estado planteado en el debate, que es la importancia de los tratados internacionales, a partir de los ámbitos normados por ellos y de los cuales Chile es parte. Parto de la base que para Chile es esencial dar certeza jurídica al cumplimiento de los tratados internacionales, porque forma parte del interés de nuestro país por los ámbitos que están regulados por los tratados internacionales. Partiendo por la fijación de límites. Nuestros límites, todos ellos, con los países vecinos y particularmente los límites terrestres, están fijados por tratados internacionales. La promoción y protección de los derechos humanos. Los tratados comerciales, el 85% de nuestro comercio se rige por tratados de libre comercio, complementación económica o alcance parcial. La protección recíproca de inversiones, la codificación del derecho internacional del mundo. Pensemos en el derecho del mar, los propios tratados internacionales, las relaciones diplomáticas y culturales, entre otros aspectos, todos que forman parte de este proceso de codificación del derecho internacional y por lo tanto del fortalecimiento de los tratados internacionales. Y como aquí se ha dicho también, la inserción multilateral. Somos miembros originarios de la Carta de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, y formamos parte de una serie de otros organismos internacionales de la más diversa raigambre. Creo que en esta materia, y me gustaría coincidir con María Angélica, porque considero que es muy sólido su planteamiento, pero me gustaría coincidir con ella, pero no me cabe duda que en la nueva Constitución un tema a despejar definitivamente es el carácter autónomo de los tratados como fuente de derecho. Pese a los avances y esfuerzos para clarificar este aspecto, sigue existiendo en algunas interpretaciones la tendencia a asimilar los tratados internacionales a normas legales. No han bastado las reformas introducidas a la Constitución, particularmente a las que se refería Teodoro, en las reformas introducidas el año 2005. La nueva redacción del artículo 54, inciso primero. Esa frase que para muchos es muy inocua, pero tiene un sentido, que los tratados siguen el procedimiento para ser aprobados en el Congreso en lo referente, solo en lo referente a las leyes. Pero es para diferenciar de que tratado internacional y norma legal no es lo mismo. Y que los tratados internacionales tienen identidad propia. El artículo 93, números 1 y 2 sobre control previo obligatorio y facultativo de la constitucionalidad hacen mención expresa a los tratados internacionales, independiente de la misión que se efectúa en las normas legales. Y por eso que se le da también identidad propia a los tratados. Y que el artículo 93, número 6, independiente del debate que se puede producir a partir de lo señalado por María Angélica sobre inaplicabilidad, solo se individualizan las normas legales como susceptibles de este recurso y no se hace mención a los tratados. Recordemos que el Tribunal Constitucional, cuando conoció de su propia ley orgánica, declaró inconstitucional una norma que venía del Parlamento, que dejaba fuera de la posibilidad de conocer de inaplicabilidad de los tratados internacionales. Y lo hizo, según lo examina bien el fallo, precisamente asimilando a los tratados internacionales a normas legales. Y las veces que ha declarado, la última fue el caso de Boinas Negras, por decisión mayoritaria de una de las salas, admisible un recurso de inaplicabilidad de un tratado internacional, lo hizo también, en el fondo asimilando los tratados internacionales a normas legales. Este es un tema esencial a despejar en una nueva Constitución. Y tiene de una manera u otra que ver con el tema de la seguridad. No obstante, estas precisiones, como digo, que a mi juicio debieran ser suficientes a raíz de la disparidad interpretativa, se hace necesario en el texto de la nueva Constitución precisar el carácter autónomo del tratado como fuente. Junto a ello, aun cuando ya en el actual artículo 54, número 1, inciso quinto,
se establece una norma ajustada a los principios de observancia, cumplimiento y aplicación de los tratados. Esto es pacta sunt servanda, y que un tratado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Para evitar conflictos interpretativos, debe establecerse que la norma señalada es precisamente, la del artículo 54.1, inciso quinto me refiero, es precisamente para dar cumplimiento a los principios indicados, consagrados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos Tratados. En todo caso, comparto la opinión que ha estado circulando en el sentido que el artículo 135, último inciso de la Constitución, cumple satisfactoriamente con los principios indicados, destinados a dar certeza jurídica a la aplicación y observancia de los tratados, al precisar que entre los aspectos que el texto de la nueva Constitución debe respetar están los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran muy diferente a la norma de la disposición 24 transitoria de la Constitución boliviana del año 2009, que en algún momento a lo mejor tenemos oportunidad de leer. Referencia especial debe hacerse de los tratados sobre derechos humanos, los cuales tienen un estatus específico de acuerdo al artículo 5º, inciso segundo de la Constitución. Pero como no obstante, el claro rango constitucional que dicha disposición les entrega, ello ha estado también sujeto a interpretación. Incluso se nos ha hecho responsable internacionalmente por no cumplir esta disposición. Aun cuando los tribunales de justicia ordinario, como lo consignaba Teodoro, han ido aplicando derecho internacional de derechos humanos en esta materia. Y con el profesor Hugo Llano acabamos de escribir un artículo que precisamente fue publicado por el Diario Constitucional, en que hacemos referencia a los importantes fallos que particularmente la Corte Suprema en esta materia emitido. Pero está pendiente el tema, como digo, de uniformar el criterio en esta materia, también en el Tribunal Constitucional y en otros ámbitos, incluso administrativos. Voy terminando. Me voy a referir después, cuando tengamos posibilidad de los minutos de comentario, me voy a referir al tema de en qué momento, a mi juicio, opera el principio de supremacía constitucional. Gracias. El principio de supremacía constitucional está presente, pero lo veremos. Un aspecto también necesario de revisar es lo concerniente a la denuncia de los tratados, y concuerdo con lo que aquí se ha señalado. Si para ratificar un tratado se necesita la aprobación del Congreso, también debiera necesitarse para denunciar un tratado o retirarse de él. Incluso para retirar una reserva es necesario la aprobación del Congreso. Con mayor razón debiera hacerlo para denunciar un tratado o para retirarse de él. Y por último, la redacción de una nueva Constitución abre la oportunidad para llenar un vacío que han tenido nuestras constituciones. ¿Cuál es? Normal la forma de incorporar a nuestro derecho interno otras fuentes del derecho internacional, como la costumbre y los principios generales de derecho de origen internacional, otros aspectos como resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también el tema de las sentencias, pero a eso me remito a lo ya señalado por Teodoro. Muchas gracias. Perfecto. Estamos muy bien. Ahora vamos a darle la palabra en el mismo orden a los ponentes para que se hagan cargo de afirmaciones que hicieron los que intervinieron después. Queda de manifiesta la preocupación de todas desde distinta visión, diría yo, sobre la compatibilización, la relación, uno lo llama compatibilización, el otro lo llama interacción, el otro lo llama jerarquía, pero la relación entre derecho internacional y derecho interno en temas muy impactantes y necesarios de considerar. Y yo aquí quiero agregar una variante que es no solo derechos humanos, sino que por las mismas cosas que todos han mencionado, hoy en este mundo globalizado, Chile está inserto en un contexto de interdependencia, donde nos afecta a todos por igual el tema, por ejemplo, medioambiental, por decir algo, el tema de la paz, los asuntos geopolíticos. Entonces,
Es extraordinariamente interesante el tema que han levantado de esta conjugación, que evidentemente va a estar relacionada con asuntos valóricos. Doña María Angélica. Gracias, decano. La verdad es que sí, tengo harto que hacerme cargo. Tres puntos. Yo discrepo con Edgardo sobre que los tratados siguen siendo considerados ley. La verdad es que ni siquiera el Tribunal Constitucional los trata como tales. ¿Mm? Yo creo que hay una clara diferenciación entre una norma nacional y un tratado. Es más, yo incluso quizás potenciaría lo que está magro en la Constitución actual, lo potenciaría, por ejemplo, que un tratado debe ser aplicado conforme a las normas, interpretado conforme a las normas que el propio derecho internacional establece. Yo creo que eso ahí reforzaríamos el mensaje que está bastante claro en la Constitución. No son tratados como ley, y yo ahí me permito decir que ni siquiera el Tribunal Constitucional lo dijo en la 1288. O sea, señaló que no son leyes, son una fuente distinta. Entonces yo ahí discrepo, lo que sí creo es que puede haber un reforzamiento en el tratamiento de los tratados cuando estos son aplicados. Y ahí sería interesante, por ejemplo, la obligación de interpretar un tratado como debe ser interpretado un tratado. ¿Mm? Y no solamente encontrar principios cuando uno ve una interpretación de tratado, sino que encontrar el artículo 31 de la Convención de Viena también. ¿Ya? Yo creo que ahí podríamos ir clarificando esas cosas. Lo otro, los principios. Yo partí señalando que Chile está inserto y tiene una vocación internacional que es evidente y que no la podemos discutir, y el artículo 135 no vino más que a reforzar eso, como bien dijo Edgardo. Ahora, yo sería cauta con los principios. A mí me parece que el principio de la paz, por ejemplo, es un principio evidente, la resolución pacífica de las controversias, la cooperación mutua entre los estados, también me parece que es rescatable. Hay que tener cuidado sí, con algunos conceptos, por ejemplo, con lo multilateral. Una cosa es que el artículo 135 obligue a la Convención Constituyente a entregarnos un texto que respete los tratados internacionales actuales. Eso es una cosa. Otra cosa es que después, producto de una interpretación constitucional, lo multilateral se entiende como una traba a un juego democrático muy legítimo, que es salir, por ejemplo, de pactos de derecho económico o comercial. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado con lo que entendemos por lo multilateral para dejarlo como principio en la Constitución. Por eso yo creo que hay principios que son mucho más pacíficos. La paz, la cooperación internacional. A mí me parece que, pero lo multilateral dice mucha relación con ciertas políticas de Estado de mediano y largo plazo, y que no solo tienen que ver con derechos humanos. Entonces, también trabar el ejercicio democrático por un principio de multilateralismo establecido en la Constitución, a mí me parece a lo menos discutible, digamos. ¿Ya? Yo me abriría la discusión. Y, y lo de la inaplicabilidad, claro que señala el artículo de la Constitución actual que es solo para los preceptos legales. Si precisamente estamos hablando de discutir una nueva Constitución, y en esa nueva Constitución abrirse a que a lo mejor hay un tratado que no está lo suficientemente interpretado, y dejar un poco el mito de que el derecho internacional nos resuelve todo. ¿Ya? Entonces, de verdad yo invito a leer el artículo 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un artículo que invita a aplicar derecho nacional. Entonces hay que abrirse sin dogmas y sin prejuicios. Y yo insisto, claro, dice precepto legal, nada impide que eso precisamente lo discutamos nuevamente en esta que va a ser nuestra nueva Constitución. Eso. Don Teodoro. Señora Presidenta, ¿cómo está usted? Estamos tratando de que este barco avance. Y está muy interesante. Tratemos de ayudarla entonces. Gracias. Miren, detrás de las miradas del orden internacional se esconden también miradas del futuro. ¿Qué es lo que uno cree
que es o puede ser el orden internacional. Y planteo esto porque probablemente el orden internacional que hoy día vivimos ya es distinto al que vivimos hace 3 o 5 años atrás. Les pongo un ejemplo que no me canso de decirlo en el tema de la vigencia de los derechos humanos. Mientras Europa y los Estados Unidos tenían un poder y una legitimidad democrática y un poder de todo tipo sustancial y preponderante, la mirada que existía de los derechos humanos era la mirada occidental de la universalización de los mismos. Yo lo que me hago una pregunta y se la formulo a quienes están aquí presentes, si esa será la mirada que ilustrará el mundo de aquí a 15, 20 años más, cuando en las relaciones políticas los pesos específicos cambian, como están cambiando. Entonces, lo que yo planteo es que si bien es cierto que el país tiene que, nuestro país no puede sino estar en los organismos multilaterales, porque en definitiva este país se construyó en los últimos 20, 30 años sobre la apertura económica y la presencia en los organismos multilaterales. ¿Ya? Pero nosotros no podemos ser naif, no podemos no mirar que nuestra presencia en los organismos internacionales no puede ser para asumir todo lo que se haga en los organismos internacionales, ni tampoco todo lo que se resuelva en ellos. Hay países europeos que están hoy día hablando del multilateralismo efectivo, me refiero a Alemania, Francia, etc. Para buscar que el multilateralismo tenga un efecto más concreto, real y valorizable por las personas. Quizás también se hizo en la época de Trump, cuando Trump no los consideró ni hijos putativos y lo dejó a su merced. Entonces, bueno, hoy día el presidente norteamericano está buscando una recomposición. Pero yo lo que planteo es que tenemos que primero resolver el tema de la supremacía final. ¿Ah? La supremacía, si al final la supremacía va a ser la supremacía constitucional o va a ser la supremacía convencional. Y cuando hablo convencional, me estoy refiriendo a la tesis de plantear que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fije los precedentes judiciales, los tribunales lo obedezcan, y esto no solamente sea de respecto de la Carta, sino que otros organismos redactados en América, como es el Convenio de San Salvador, etc. Otra cosa que también quiero decir, que inaplicar tratados, es decir, o declarar inconstitucional tratado, no es algo que solamente lo tengamos nosotros, existe en España. Ellos tienen una norma previa, ¿sí? También tienen una norma previa que pueden recurrir al Tribunal Constitucional si sospechan o creen que un tratado puede ser inconstitucional. Y es un tratado sobre materia específica, son materias que recaen sobre materia específica. La misma atribución la tiene el presidente en la República Portuguesa. Entonces, lo que quiero decir es que, primero, los estados deben de buena fe cumplir sus compromisos internacionales, no cabe menor duda. Pero la pregunta es, ¿pueden de buena fe cumplir un compromiso si ese compromiso choca con su propia norma constitucional? ¿No es lo correcto primero modificar la norma constitucional y después cumplir el compromiso? Es decir, adecuar esto permanentemente y no solamente cumplirlo hacia afuera. Yo creo que son temas que efectivamente deben convocarnos a debatir sobre el derecho internacional. Pero no solamente tenemos que meter al derecho internacional como norma. El derecho internacional también tiene principios, tiene valores. Y esos principios y valores hoy día pueden representar el mundo cultural al cual Chile se adscribe. Pero puede ser que en 10 o 20 años más ese mundo cultural que ha ido permeando los organismos internacionales no sea el que en todos los campos nosotros creamos que es el conveniente. Y es por eso que en esa naturaleza tenemos que tener un justo equilibrio, actuando de buena fe, pero no subordinándonos necesariamente a lo internacional. También quiero señalar que un tema que es indudable que se nos viene por delante es el tema de la pertenencia o no a los organismos supranacionales, supraconstitucionales, y el traspaso de ellos de cuotas de soberanía. Principalmente va a ser
soberanía jurisdiccional en algunos casos, soberanía económica podría ser en otros si uno quiere hacer cambios más bruscos. Es decir, ¿vamos a seguir dictando disposiciones transitorias para regular la materia o no? ¿Ya? Hay constituciones que esto lo han regulado, por ejemplo, la Constitución de Bolivia contempla la preeminencia de la Constitución, pero contempla, por otro lado, sí, la existencia de un bloque de constitucionalidad donde hay normas convencionales en materia de derechos humanos y normas comunitarias. Y la Constitución argentina también tiene normas al respecto. Los tratados de integración tienen rango supralegal. Lo que sí no es habitual, y lo quiero señalar, es que las constituciones o los estados le den a los tratados rango supraconstitucional. Eso yo lo puedo señalar, habiendo estudiado el tema, no es algo que uno lo vea y constituya tendencia. La gran discusión es si los tratados internacionales, por su naturaleza, son supralegales o y se ubican ahí. Son legales o supralegales, donde yo diría que la tendencia es que determinados tratados sean supralegales y otros se les dé el carácter derivativo de supralegal interpretativo, dado que no se puede modificar ni derogar, sino de acuerdo a las normas internacionales. Y con ese juego interpretativo se puede ir solucionando el problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Edgardo. Muy bien, pues, muchas gracias. Usted está en otra postura. ¿Ah? Usted está en otra postura. Sí, o sea, como dicen, hay matices. Matices. Hay matices. Uno de esos matices tiene que ver con el hecho que yo planteé, de que aún siguen habiendo algunas tendencias interpretativas a asimilar tratados a normas legales. Y vuelvo a señalar, o sea, si uno examina el fallo del Tribunal Constitucional, que fue por mayoría además, por lo tanto, no era unánime, que declaró inconstitucional la norma que hacía no posible al Tribunal Constitucional conocer de recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ahí el fundamento esencial está en el hecho de asimilar el tratado a norma legal. ¿Por qué? Porque, como lo señalé en mi exposición, el artículo 93, número 6 y el artículo 93, número 7 no mencionan los tratados internacionales, sino que solo las normas legales. El artículo 93, número 6, como susceptibles de recurso de inaplicabilidad. Y si no está expresamente mencionado, como sí lo está en el artículo 93, número 1 y artículo 93, número 3, que sí está junto a las normas legales mencionados los tratados internacionales, la única posibilidad que tuvo el tribunal fue precisamente asimilar a norma legal el tratado internacional. Y en la último fallo de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el caso Boinas Negras, la mayoría de la sala también recurrió al mismo expediente, en el fondo, ¿no? Asimilar a norma legal el tratado internacional. Por eso que creo yo que esto hay que despejar en la nueva constitución. Esa es mi opinión. Lo otro, lo que tiene que ver con el multilateralismo. Bueno, yo cuando hablé una tendencia hacia lo multilateral. ¿Por qué? Porque esto va unido a la cooperación internacional. Un país como Chile difícilmente puede enfrentar temas como el cambio climático, las pandemias, el tema de la alimentación y tantos otros temas que hoy día están presentes y que van a seguir otros agregándose, solos, autárquicamente. Chile tiene que participar de una organización internacional potente, y esa organización internacional potente la da la noción de multilateralismo. Es toda mi preocupación junto a los otros principios de resguardo de la paz internacional, solución pacífica de controversia, etc. Y el último punto es el tema del principio de supremacía constitucional. Yo jamás, y muy lejos de estar en la idea de que los tratados no tengan que respetar el principio de supremacía constitucional. El punto es cuánto ese principio de supremacía constitucional opera.
¿Podría el Estado de Chile ratificar un tratado que es contrario a su Constitución? Por supuesto que no. ¿Qué ha ocurrido, no? Ha ocurrido. El Estatuto de Roma estuvo 10 años paralizado su trámite en el Congreso porque el Tribunal Constitucional declaró algunos de sus artículos inconstitucionales y el Estado de Chile no podía ratificarlo, porque obviamente hubiera ido contra contra su norma fundamental y vulneraría el principio de supremacía constitucional. Fue necesario la dictación de una disposición transitoria, como la actual 24ª transitoria, que estaba sin texto, como sabemos, a la altura del año 2008. Entonces, 2007, 2008, entonces ahí se hizo una norma constitucional habilitante para que el Estado de Chile pudiera ratificar el Estatuto de Roma. Y bueno, operó el principio de supremacía constitucional como corresponde. Ahora, el punto es cuando ya el Estado ha ratificado el tratado, se ha comprometido internacionalmente, está obligado a darle certeza jurídica a ese tratado. Y si no está de acuerdo porque colisiona con sus intereses nacionales, para eso está el expediente de la denuncia de los tratados, que particularmente tiene mucha importancia en los tratados comerciales, que son los que en esta materia pueden estar en cuestión. Usted ve lo que está pasando con el TPP-11, bueno, una discusión lógica, legítima. Hay que concitar mayoría en el Parlamento para que el tratado pueda ser ratificado. Ahí no hay un problema de constitucionalidad, es más, ese tratado puede ser aprobado en el Congreso con quórum simple. Mayoría absoluta de diputados y senadores presentes en la sala. No hay un problema de constitucionalidad. Pero sí, como todas las fuentes de derecho internacional surgen de la voluntad soberana del Estado, nadie puede obligar al Estado a ratificar un tratado internacional, a otorgar su consentimiento para obligarse con él. Por cierto, que tampoco se le puede obligar y menos colisionar con su norma constitucional. El punto es cuando ya lo ha ratificado. Y es ahí donde puede haber todo un debate de cuál es el dispositivo que el Estado utiliza, porque está claro que si no cumple el tratado, corre el riesgo de que se le haga efectiva su responsabilidad internacional. Veamos lo que pasó con el film La última tentación de Cristo. La Constitución chilena permitía la censura cinematográfica, artículos 19, número 12. Lo permitía. Se aplicó aquello. Y la Corte determinó que eso vulneraba la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y Chile tuvo que modificar el artículo 19, número 12. Hoy día ya no existe censura cinematográfica, sino que calificación cinematográfica. Pero no se puede impedir. Igual en el caso Palamara. Y ciertamente un punto final es el tema de los fallos. Sí, yo ahí concuerdo absolutamente con algunas de las cosas que he escuchado. El principio de efecto relativo de los tratados, el efecto relativo de la sentencia, uno tiene que tenerlo. ¿Ah? La cosa juzgada en Chile. Exactamente. Bueno, obviamente que cuando se interpreta la norma, puede ser un referente el tratado, la sentencia internacional, pero no puede ser vinculante, porque incluso no es vinculante ni para el propio tribunal que dictó la sentencia, porque opera el principio relativo de la sentencia, entonces solo obligatoria para las partes. Lo que sí Chile está obligado es a cumplir la sentencia en los litigios que él ha sido parte. Por eso que tuvo que cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso que ha cumplido fallos arbitrales, por eso que ha cumplido fallos de la Corte Internacional de Justicia, porque ha sido parte, pero otra cosa es que los tribunales chilenos tengan que ajustarse a la interpretación que los tribunales internacionales han hecho, porque bueno, ahí vuelvo a reiterar el principio de efecto relativo de la sentencia, algo tiene que ver en esta materia. Eso es mis comentarios. Creo que estamos recién entrando en el escenario de la discusión, pero hay un tema que de verdad es esencial resolver. ¿Eh? De alguna u otra manera todos hablan de compatibilizar, armonizar. Usemos el verbo que queramos usar entre estas dos tensiones. ¿Quién y cuándo, María Angélica, por ejemplo, digo, quién y cuándo haría esta compatibilización?
Después, con el acento que pone Teodoro sobre, a lo mejor el mundo de unos años más no va a ser el que estamos mirando. Entonces, otros equilibrios, sin duda otros equilibrios, pero no solo geopolíticos, culturales. En el mundo globalizado está cambiando la persona, ¿no es cierto? El impacto de la ciencia y la tecnología, tenemos otro tipo de seres humanos. El rol que están jugando las corporaciones gigantes tecnológicas. Incluso el profesor Harari de Jerusalén se arriesgaba a decir, yo veo un mundo dividido en dos, Google y Huawei. Huawei, ¿cómo se pronuncia? Huawei. Ya. En todo caso, se dan cuenta, y Chile en ese mundo crecientemente globalizado, lo digo por decirlo en breve, porque hemos estado muy técnicos, ¿eh? Y tenemos gente de distintas audiencias. Chile no es libre como pudo serlo en el pasado un Estado nacional, pero no en el sentido peyorativo de la palabra libre. Está condicionado por la realidad cultural, por el desarrollo del mundo global, y de alguna manera han dado un ejemplo o han explorado un camino la Comunidad Económica Europea, que llegó a momentos de compartir un parlamento, jurisdicción, para representar un bloque ante un mundo que parece muy polarizado y que se divide siempre en dos, solo que en este momento sería digital. Bueno, es muy interesante, y si de mí dependiera, yo le daría otra ronda a los panelistas para que siguiéramos profundizando. Pero nos comprometemos en darle la palabra a nuestra audiencia. Y si alguien levanta su manito o manda una pregunta, le vamos a abrir el micrófono, porque a lo mejor nos ayuda a focalizar esta visión amplia que han dado los tres ponentes en algún tema en particular. Se ofrece la palabra. Por favor, don Hugo Llanos, tiene el micrófono. Está silenciado. Alguien le tiene que abrir su micrófono. Por favor, Diario Constitucional, habiliten. Angélica. 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 Lo estoy habilitando, pero no responde. Lo estoy habilitando, pero no responde. Oh. Dícenle que le va a salir un cuadradito ahí que tiene que... Ahí sí. No. Ahí sí. No. Okay. Lo activó y lo desactivó. ¿Qué tiene que tocar él su micrófono? Ahí sí, ahí sí. Ahí. Ah, Hugo, lo habías activado. Ahí lo apagó. Ahí, ¿o no? Ahí. Ahora sí lo escucho. Felizmente lo hice yo porque ya me estaba controlando una mujer de nuevo. Pero por favor, profesor. Me siento un poco cohibido ante el ex canciller de la República, el ex subsecretario y mi amiga María Angélica. Y es difícil disentir con cualquiera de ellos porque son todos tan los respeto tanto que tengo que inclinarme ante su sabiduría. Para empezar, una sola precisión. El Congreso no tiene ni las facultades ni de hacer reserva, ni de impedir que se retire una reserva, ni de hacer denuncias, son solo sugerencias o informes, pero por ahí oí que como que estaba la facultad presidencial medio disminuida por el artículo 54, no, en absoluto. Bueno, aquí yo soy juez y parte, ¿no? Me tocó 20 años hacer tratados y negociar tratados, así que le doy una importancia fundamental, especialmente a los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy día hay temas tan importantes que el país no puede quedar ajeno. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua, el derecho a la salud, son todos
derechos humanos fundamentales. Hoy día Chile no puede quedar fuera de este mundo globalizado, como muy bien dijo doña Clara. No podemos aislarnos. Dependemos absolutamente de la comunidad internacional y se ha visto hoy más que nunca con los efectos de la pandemia. Si no hubiera sido porque se respetaron todos los convenios que hicimos para comprar vacunas, Chile no sería el país exitoso que hoy día es por la vacunación masiva. Entonces, a mí me parece como que estuviéramos retrocediendo un poco en el reloj del tiempo. Ya está clarísimo, no obstante distinta interpretación, que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, pero como hay distintas visiones y lo capto de inmediato en la discusión, debiera haber una norma clarísima que dijera: los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, punto. Aquí no habría ya ninguna falta de claridad. Y al tener ese rango, todas las demás instituciones que hoy día están incorporados al hecho de existir el ser humano, que tiene derecho fundamental a los derechos sociales como los que acabo de enumerar. Y la prueba está que nuestro país se niega a este carácter, es porque nosotros todavía, fíjese que creo que es el penúltimo país que todavía no ratifica el Tratado de San Salvador, donde están incorporados todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y tampoco queremos firmar el convenio de Escazú, porque tememos, esto es lo más absurdo que hay, tememos que algún país nos demande nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia. O sea, no creemos en la solución pacífica de las controversias. Porque ¿cuál es la alternativa a no ir a la Corte Internacional? Simplemente es entendernos a golpes con los vecinos o con cualquier país que tiene diferencia con nosotros. Está tan claro el sentido constitucional de estos tratados que basta leer los fallos de la Corte. Justamente en ese artículo que escribimos con Edgardo y que salió el lunes pasado, no hablamos nosotros, dejamos hablar a la Corte Suprema respecto a la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Y tanto es así que incluso cuando la Corte Suprema se vio enfrentada a reconocer que en un caso en un fallo de la Corte Interamericana, para dejar sin efecto un fallo de la misma Corte, tres jueces de la Corte Suprema fundamentaron su voto, además del fallo de mayoría, en el hecho de que los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía constitucional. Así que yo dejo hablar a la Corte Suprema y solamente ratificamos lo que la Corte ha dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que esto es interesante. Los tres, ¿retomé el micrófono? ¿Sí? Sí. Es muy interesante que los tres puedan referirse un par de minutos a lo dicho por el profesor Llano, porque pone el acento en la fuerza que tiene una realidad internacional que nos condiciona. María Angélica. Sí, yo la verdad es que no puedo menos que coincidir con don Hugo en el escenario de que, no, pero es que si eso es un hecho, si solos no podemos, y además que yo creo haberlo conversado con usted en alguna conversación en particular o en algún seminario. Es más, yo creo que esta sociedad internacional, tal y cual está ahora estructurada, no responde a lo que vamos a vivir de aquí a 50 años más.
si esta sociedad internacional está estructurada sobre la base de la posguerra. Eran otros los desafíos. Ahora son distintos. Antes era cuidarse de que el otro no me matara, por eso fue la prohibición del uso de la fuerza, que es básicamente Naciones Unidas, años 50, año 45, posguerra. Ahora es otra cosa. Ahora nos vamos a matar por el agua, ¿no? Y yo creo que para eso la sociedad internacional no está preparada. Dicho eso, no significa que no existan buenas soluciones a nivel nacional. Y a mí, por eso yo defiendo el plantearse una inaplicabilidad. Porque lo contrario sería desconfiar permanentemente de las reglas y normas que nos damos. ¿Sí? Y lo que la decano preguntaba, ¿en qué momento? ¿Quién armoniza? ¿Quién compatibiliza? Yo creo que un órgano de la mayor jerarquía, hay un control concentrado. Y claro, uno dice ahora, en estos momentos, dice Tribunal Constitucional, y la verdad es que se llena no precisamente de flores, digamos, no son aplausos, no son aplausos los que uno recibe, pero hay que pensar en un Tribunal Constitucional con competencias distintas, con integración distinta, y en un escenario en el que esas dos cosas bien conjugadas sea un tribunal que efectivamente armonice cómo el Estado de Chile se ha dotado de sus normas. Si el Tribunal Constitucional en otros países funciona, ¿no? O sea, no hay que desmerecer la relevancia de un Tribunal Constitucional y que precisamente sea un órgano que esté encargado de ver la compatibilización de la Constitución y una obligación internacional. María Angélica, perdona que interrumpa, pero entonces es muy importante que al momento de abordar esto los constituyentes hagan la distinción entre las instituciones en el ordenamiento jurídico chileno y su rol y las personas que circunstancialmente las desempeñan. Porque si no vamos a tener una visión sesgada respecto de un ente que al parecer juega o tiene que jugar un rol trascendental. Sí, perdona, es tan así, decano, que si uno fuera a la opinión pública, ¿cierto? El Tribunal Constitucional, como decía, nadie se va a llenar de flores si defiende la institución, y en la opinión pública lo mismo pasa con el Congreso, pero distingamos la institución del Congreso, distingamos la opinión que la gente tiene de las personas que actualmente detentan ese cargo. Hay que hacer, efectivamente, como usted dice, la distinción. Las instituciones son una cosa, y cómo llegamos a proveerlas de la mejor forma. Quiero embarcar en esto a los tres, porque aquí tenemos algo importante. El rol del Parlamento, tal como está, y vamos a una nueva constitución, no la misma, es bastante nuevo. Eso que usted dijo, que tú dijiste, María Angélica, hiperpresidencialismo. Entonces, el rol de la voluntad ciudadana que se expresa en el Parlamento para tener alguna participación en la gestión, en la gestación de los tratados, y después que pese de alguna manera si fueron aprobados por una mayoría aplastante. Ante eso es raro que el presidente de la República pueda decir no, y yo no lo ratifico. O que fueron aprobados apenas. Entonces, ¿y cómo vemos también ese equilibrio? Porque tenemos que defender nuestra Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en un proceso constituyente. El país entero le ha dado un enorme valor a la Constitución. Y luego no podemos pensar que la Constitución es relativa, que dura un poco, que de acuerdo con ciertos valores me la cambian desde afuera, en fin. La Constitución es importante para nosotros, es importante en todos los países. Entonces, ¿qué hacer para darle forma? Y en relación a los tratados, desde su gestación vengan con una carga valórica compatible con nuestra Constitución. O sea, el rol del Congreso en la gestión internacional. Parece que es un tema que está muy descuidado.
Clara, don Pablo Castellón está pidiendo la palabra. ¿Podría Yo no lo hacer? veo. Es que está mal. Estoy Podríamos darle activando el... Hola, Ahí buenas tiene tardes, gracias activado. profesor. Miren a don Pablo, yo no lo veo, no lo tengo Sí. aquí. Don Hola, Pablo, buenas ¿tiene tardes a cámara? todos. Gracias Inicia por la... su cámara, por favor. Ah, no lo veo. Estamos sin cámara. Pero Ah. en el fondo es una pregunta un poco abierta a los expositores, pero en especial al tema que tocó la académica Benavides con el profesor Rivera, en torno a cómo cohesionar o cómo conjugar estos tres poderes del Estado, en donde está el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, que finalmente en relación a los tratados internacionales, ¿quiénes están tomando las decisiones de los tratados internacionales? El poder ejecutivo con el legislativo, ¿cierto? Pero no estamos viendo la parte tal vez económica y cómo esta repercute en la sociedad civil. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el TTP? Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que podríamos aprovechar este proceso constituyente para, en el fondo, hacer algo contemporáneo a lo que fue un triunvirato del siglo I a.C., con lo de Julio César, Pompeyo y Tasso, en donde se buscaba una cohesión o una unión política, económica y legislativa. No sé si logro explayar claramente la idea. Sí, sigue siendo el tema de que qué peso tiene cada institución, ¿no es cierto? Me gustaría si esto lo pudiera contestar don Teodoro. Disculpe, ¿por qué no, en vez de discutir el peso que cada uno de estos poderes tiene, por qué no discutir la forma de cohesionar estos cuatro intereses finales, que son el poder económico finalmente no se traduce en los tres poderes del Estado, no se ve? Bueno, pero alguien tiene que estar representando esas ideas. ¿Por qué no la representamos los cuatro poderes en conjunto? ¿Los quiénes? Como uno solo. Bueno, habría que crear otra institucionalidad. Hagamos la pregunta, pues, don Pablo. ¿Qué piensa don Gracias. Teodoro? A ver, Clara, quiero ir primero atrás al tema del rango constitucional y la supremacía constitucional. El gran tema es cuál es el rango que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos por interpretación del artículo 5º, ¿cierto? Y el artículo 5º fue incorporado en el año 1988, y la duda es si el artículo 5º transforma los tratados en materia de derechos humanos o no en una norma constitucional o supraconstitucional. Esa es la pregunta. Y lo que sí dice la Constitución, que los derechos esenciales que emanan de una naturaleza humana limitan la soberanía. Eso va a decir, actualmente la Constitución de 1980 parte del supuesto que hay derechos que están más allá o antes, que son anteriores a la soberanía, y el Estado solamente les cabe protegerlos y respetarlos. Conceptualmente esto es así, digamos, uno puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es otro tema, pero el artículo 5º, inciso primero, que la original, tenía esa concepción. Y no quedó claro si eran derechos naturales de estirpe, derecho a naturaleza cristiano o no, porque hubo una discusión entre Jaime Guzmán y Ovalle, el profesor Ovalle, y en definitiva se obvió la precisión de la materia, pero quedó el concepto. Pero cuando uno mira otros sistemas constitucionales, les vuelvo a decir, en otros sistemas constitucionales no está en discusión si los tratados internacionales son la norma suprema del Estado. Quizás la discusión está cómo conciliar el derecho, la supremacía constitucional, sin violentar los procesos de aproximación que tienen los estados en Europa o en otras partes, ¿ya? Pero que una constitución europea o latinoamericana diga los tratados internacionales tienen supremacía constitucional y valen más que la Constitución, yo por lo menos eso no lo he visto. Lo que se hace es que se incorporan ciertos tratados, como en el caso de la Constitución, por ejemplo, argentina. La Constitución argentina fue modificada en el año 1994 e incorporó dos declaraciones y 9 tratados, ¿ya? Y terminó diciendo que los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, no derogan parte alguna de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos, ¿ya?
Pero estos tratados, para ser incorporados en esta materia, requieren ser votados por 2/3 de cada Cámara. El mismo caso de Brasil. Es decir, no es que los tratados, por su naturaleza de tratados de derechos humanos, tengan supremacía constitucional. Estos tratados tienen supremacía constitucional porque se votan siguiendo y requiriéndose quórum que normalmente se requieren para modificar la Constitución. Es decir, son constitucionalizados. No es que se les ponga sobre la Constitución, sino que el derecho interno los incorpora y los constitucionaliza. Ese tema no es menor. ¿Está claro? Es decir, no es que el tratado por su naturaleza se incorpora y manda. No, no, no. El tratado no manda por su naturaleza. El derecho interno viene y lo incorpora, porque vuelvo a señalar, la visión dualista que prima en el derecho internacional hace eso. Ahora, en el caso sudamericano, yo creo que los recelos de los estados se da respecto de la dificultad que tienen por el carácter activista que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces me van a decir mañana, oh, mira lo que dijo que era activista. No, no, la dije intencionalmente y no fue un error lingüístico, no fue un error de lenguaje. No, porque el propio presidente de la Corte en el periodo 2004-2007, Sergio García Reyes, que vuelvo a señalar, fue juez y presidente de la Corte, dice que lo que se ha hecho es un activismo bien entendido. Es decir, la Corte dijo, yo lo que quiero es darle fuerza a los derechos humanos por las violaciones de los derechos humanos que hay en Latinoamérica, porque hay violaciones. Pues aquí no le echemos toda la culpa a la Corte. La Corte dijo, hay violaciones, ¿y cómo lo hago? Bueno, lo que tengo que hacer es asumir un rol más activo, activismo, y tengo que hacer de que mis sentencias sean obligatorias, incluso para quienes que no son parte en el juicio. Que mi sentencia genere un precedente judicial para todos los jueces interiormente en el país. Y que el derecho internacional latinoamericano, este corpus iuris latinoamericano, tenga un peso igual o superior a la Constitución. Esas son decisiones que asumió la Corte y que uno podría cuestionar desde el punto de vista del sustento democrático, de legitimación democrática. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, por eso, en el caso chileno, debatir mirando otros precedentes constitucionales. Yo no conozco que se le dé a la supremacía constitucional a los tratados de derechos humanos, salvo porque se les incorpora al derecho interno. Sí se tiende a darles un carácter supralegal, pero infraconstitucional. Ok. Eso, don Edgardo, si le adivina el pensamiento. Muchas gracias, muy amable. Dos cosas. Primero, este tema que estamos ahora analizando. ¿Cuál es la consistencia que los derechos humanos tienen en el orden jurídico interno y por qué deben ser respetados? Es porque la Constitución lo dice. La propia Constitución lo dice. En la reforma a la Constitución del año 1989, porque esto se incorporó en la reforma del año 1989, no era parte del texto original. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, vale decir, los esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Lo dice la Constitución. Y así ha estado siendo interpretado por la Corte Suprema. Un elemento adicional, esto se da en un contexto. El contexto lo conocemos. ¿Por qué se habla de tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes? Y aquí Teodoro planteó el tema de la incorporación. Más allá del monismo, dualismo, esa redacción implica que el tratado ratificado por Chile, y la ratificación ocurre en el ámbito internacional, si está vigente, pasa a ser parte del derecho chileno. ¿En qué nivel? A nivel constitucional, a mi juicio. Y como eso no ha estado sujeto a interpretación, y ahí concuerdo con lo planteado por el profesor Llano, y además forma parte de nuestro artículo, hay que decirlo expresamente si se ha prestado a interpretaciones de que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional.
Puede hacerse incluso el modelo argentino. Hay posibilidades. Ahora, el tema de la incorporación, muy, muy importante. ¿Por qué ratificados por Chile, que es el acto internacional de otorgamiento del consentimiento para obligarse por el tratado, que se encuentren en vigor? Porque teníamos un problema grave. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos del año 1966 había sido ratificado por Chile el año 1972. Entró en vigor el año 1976 y Chile formó parte de la contabilidad de los 35 estados que debían haber ratificado o se habían adherido al tratado para que entrara en vigor. Chile estaba entre esos 35 estados. Pero el tratado que da vida al Pacto de Derechos Civiles y Políticos no fue publicado. Fue promulgado el año 76, pero nunca fue publicado hasta el año 1989, hasta después del plebiscito o en el contexto del plebiscito. Entonces, esta redacción tiene un fundamento, tiene una razón de ser. Es para evitar de que en un momento determinado, un tratado que ha estado ratificado por Chile en materia de derechos humanos, sea escamoteada su posibilidad de aplicación en el plano interno por el solo hecho de no haber tenido esa incorporación formal de la publicación. Entonces, por eso se habla del tratado ratificado por Chile que se encuentra en vigor. Es bueno conocer ese contexto en el cual se dio esta reforma. Ahora, que se necesita más equilibrio entre los poderes del Estado, no me cabe duda, se necesita más equilibrio. Aquí María Angélica señaló un punto, a mi juicio, muy importante. Cómo un tratado que ya ha sido aprobado y por el Congreso, después el presidente de la República no lo ratifica, si ya cumplió con el trámite en el Congreso, por propia voluntad del Ejecutivo que lo llevó al Congreso, después no haya un plazo para que el presidente tenga que proceder a la ratificación. Porque ahí se produce ciertamente un desequilibrio, o lo que dijimos sobre el tema de la denuncia, que para ratificar se necesita la aprobación del Congreso y para denunciarlo no. Y para retirar una reserva se requiere la aprobación del Congreso, que tiene 30 días para pronunciarse para ello, y para denunciar un tratado no tenga que tener la aprobación del Congreso. Y lo otro es el trabajo en el proceso de negociación del tratado. Se hacen esfuerzos. Yo fui parlamentario, Teodoro también, estuve en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y también en la Cancillería, y hay trabajo con los parlamentarios mientras se está discutiendo, pero eso hay que reforzarlo más. También con la comunidad. En materia comercial hay cuartos adjuntos y eso ha funcionado relativamente bien, pero todo eso creo que se le puede dar y debería dársele sustento constitucional. Hay una cuestión sí que me preocupa, que es ya una cuestión de mayor envergadura. Creo que se está produciendo una suerte de neosoveranismo en algunos sectores de nuestra sociedad. Algunos para algunas materias, otros para otras materias. En materia política, en materia de derechos humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, un segmento mira con desconfianza o con sospecha lo que se está gestando en el plano internacional. ¿Y eso se traduce en qué? En que no se firme Escazú, donde Chile había sido uno de los líderes, ni siquiera se ha firmado. El tema del Pacto Global sobre Migración, lo que se mencionaba por parte de Hugo Llano, el protocolo de San Salvador sobre derecho económico, social y cultural. El hecho de que en un momento determinado hubieran tendencias a que Chile denunciara el Pacto de Bogotá y le quitara competencia a la Corte Internacional de Justicia. Claro que eso antes del fallo con Bolivia. Y otros segmentos de nuestra población que mira con sospecha y desconfianza acuerdos del ámbito comercial, aunque Chile ha hecho de su política comercial internacional un elemento muy importante. Entonces se establece el tema frente al TPP-11, por ejemplo. Y también uno de los elementos sospechosos es los sistemas de solución de controversia que contempla el sistema del TPP-11, y con una cantidad de elementos que en realidad es muy bueno discutirlo y qué sé yo creo que hay que hacerlo, porque hay que eliminar cualquier duda que exista, si eso forma parte del debate, no me cabe duda. Pero el punto es, como digo, esta sensación que uno tiene de surgimiento
de una suerte de sensación de como que el país pudiera reflotar una suerte de autarquismo sin comprometerse en el plano internacional en materias que son esenciales para el bienestar y para el interés del país. Si eso es claro, ¿cómo no va a ser importante que Chile esté en todo el circuito de protección de los derechos humanos? Si eso tiene que ver con las personas, ¿ah? Tiene que ver con las personas. Uno ve países que cuando se ven incómodos con el escrutinio internacional retiran al país del sistema, como lo hizo Venezuela, con Chávez primero y después Maduro. Hoy día Venezuela no es parte, como lo era, y por Dios que era líder, en el sistema de protección de derechos humanos, el sistema americano de protección de derechos humanos. En eso Chile no puede. ¿Puedo interrumpir? Clara, me gustaría interrumpir algo. Yo también quisiera intervenir. Por favor, yo también quiero intervenir. Quiero decir que me parece que todo este discurso tiene que aclarar qué derechos humanos. Que los derechos humanos están cambiando en función de los asuntos que están ocurriendo. Y el divorcio que tenemos entre las atribuciones del presidente y del Congreso, porque se da que tal presidente impulsó este tratado, satisfacía completamente su marco valórico, pero no tiene un Congreso que corresponda al mismo ideal. Entonces eso impide, ¿se fijan? Y después viene otro presidente que los impulsa. Tenemos divorciados, dos elementos que en este asunto deben conversar. Conteste don Teodoro, que levantó primero la manito, y después Ana María. Mira, yo creo que efectivamente lo que señala Edgardo está sucediendo. Hay un porcentaje de la población chilena y también los parlamentarios que consideran que el modelo de desarrollo del país tiene que cambiar y que por tanto el modelo de las puertas abiertas a la inversión y a las exportaciones es un modelo extractivo, atentado contra la naturaleza y por tanto no están dispuestos a apoyarlo. Y eso trae como consecuencia que el debate parlamentario tiene ese trasfondo que posiblemente antes no lo tenía. Pongo un ejemplo concreto. Cuando el Reino Unido, el Reino Unido en Europa negoció su salida, Chile negoció en paralelo con el Reino Unido un convenio igual que el que tenía vigente todavía con la Unión Europea, para que si el Reino Unido se saliera, nosotros pudiéramos invocar el nuevo tratado, pero ahora con ellos, para seguir exportando. Es decir, era un tratado que era una copia del anterior, pero era un tratado de transición. Ellos se salían, nosotros seguíamos, por tanto, con el nuevo tratado que teníamos. No cambiaba nada. Sin embargo, ese tratado que nada cambiaba y que había sido negociado muchos años antes, ya no sé ni por quién, ese tratado tuvo un rechazo en la Cámara de alrededor de un 25-30% de los parlamentarios, y la pregunta fue ¿por qué? Y es porque no era ni el gobierno, ni el Estado, sino que era el concepto distinto que había atrás que no consideraban adecuado eso. Ahora, efectivamente los países tienen pesos internacionales distintos según su rol internacional. Pongo un ejemplo concreto, Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, ordenado, en Centroamérica, solo que se denominan los like-minded. Son países pequeños o grandes, pero que son dignos de imitar, seguir y invitar, ¿ya? Y esos países, de una u otra manera, tienen beneficios a la hora de negociar, etc. ¿Ya? Entonces, yo creo que el comportamiento nuestro debe ser primero un comportamiento internacional predecible. Tiene que ser un comportamiento que efectivamente ayudemos a las organizaciones multilaterales. Que hay que apretarle un poquito las clavijas, sí, para que produzcan más y cuesten menos. Eso es una realidad. No todas tienen los mismos niveles. Es decir, crear una organización es fácil, cortarla y ponerle fines es difícil. Pero oponerse al multilateralismo sería un error gravísimo, porque países pequeños o medianos como el nuestro requieren del concierto internacional para enfrentar los grandes desafíos. Nosotros solos no somos capaces de enfrentar ese desafío, pero además porque cuando participamos en esas organizaciones internacionales adquirimos un peso específico, un soft power distinto al que realmente tenemos. Doña Ana María.
Yo ahí quisiera, reconozco que pasa lo que dijo Teodoro y lo que dice Edgardo, de este convencimiento de la población dependiendo del área de los tratados. Yo creo que eso tiene mucho que ver, este apego ideológico a veces irracional y sustos, traumas que obviamente tenemos como sociedad, se debe en parte al sistema que tenemos en el proceso de aprobación del tratado. Yo insisto que no creo que el sistema presidencial vaya a cambiar drásticamente, creo que las negociaciones y con estas, como señalaba Edgardo, estas incorporaciones del Parlamento actualmente de alguna manera se hacen esfuerzos, yo creo que las negociaciones es algo que va a quedar en manos del Ejecutivo, pero donde no se está dando una adecuada comprensión de lo que significa incorporar un tratado, de la materia que sea, si cuando uno incorpora un tratado siempre gana, ¿no? De la materia que sea, es beneficio para Chile finalmente, si también se le ocurrió a otros países, o sea, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros nomás. Yo tengo la impresión que dentro de los roles que tiene que adquirir el Congreso está el de la información obligatoria. Es decir, cuando nosotros tenemos un tratado libre comercio, un tratado de medio ambiente en materia energética, un tratado en derechos humanos, yo creo que hay tenemos que llegar, no sé si esto es materia constitucional o que la Constitución lo derive a una norma, pero hay que llegar a algún tipo de información obligatoria que deba entregarle el Ejecutivo y ciertos actos que se deben hacer dentro del Congreso. Por ejemplo, si es un tratado en materia energética para reducir gas efecto invernadero, que me parecería fantástico, ¿cuánto cuesta eso? Hacer el cálculo obligatoriamente. Es decir, que el Congreso tenga la información con la que contó el presidente para llegar a ese acuerdo y que se tenga además que generar información para la ciudadanía. ¿Cuánto nos cuesta cambiar la matriz energética? En materias de comercio, ¿qué impacto económico tiene en determinadas áreas de la economía nacional la ratificación de un tratado? En materia de derechos humanos, o de las otras también, ¿cuántas normas tenemos incompatibles ahora? Es decir, una obligación de hacer un acervo de información en el proceso de aprobación de un tratado. Así como se hace para las leyes. Por eso la gente sabe si una modificación tributaria le es o no le es más conveniente. Porque ese ejercicio se hace en el Congreso cuando son leyes. Cuando son tratados, se hacen a veces. No son necesariamente públicas para la ciudadanía. Yo creo que todo esto de el mito que algunos tratados nos hacen bien y otros mal, pasan porque no tenemos información, que no hay información. Y eso debería ser parte de las obligaciones del Congreso, para cuando apruebe informadamente sobre un quórum determinado, el presidente tenga que aplicar ahí lo que sería una política de Estado a largo plazo. María Angélica, lo que parece faltar es un impulso que garantice el avance en la tramitación interna de un tratado y ciertos protocolos de procedimiento, de tal manera que un simple cambio de presidente o de mayoría parlamentaria no repercuta en una cuestión tan trascendente como las relaciones internacionales de nuestro país. O sea, sí, eso pasa también en las leyes. Claro, nos falta un procedimiento y nos falta transparencia e información. Por otra parte, está siendo motivado en parte porque ¿qué puede hacer actualmente el Parlamento? Es decir, sí o no. Y no puede modificar detalles. Por lo tanto, es una opción en el fondo valórica política y no entra en detalles porque no tiene después ni voz ni capítulo para sugerir el cómo. Entonces, yo les quiero decir que estamos llegando muy bien a tiempo y que si alguien quiere, todavía no hay más preguntas circulando, pero yo diría que démosle unos minutos a cada uno
para cerrar su postura hoy día. Doña María Angélica, cierre su postura, concrétela, después lo va a hacer don Teodoro y después don Edgardo. Gracias, decano. No, yo creo que la constitución nueva que nos vamos a dar debe tomar esta opción internacional de Chile, debe tomarla de alguna manera a través de principios, como decía Edgardo. Creo que hay que ser un poco más racional, más realista con cuáles. Creo que el Congreso tiene que tomar mayores prerrogativas y limitarlas del presidente en materia de ratificación y denuncias. A mí me parece que ahí hay un tema, y también abrirnos a que el derecho internacional a veces, en materias muy disímiles, no nos solucionan un caso concreto en sede judicial, por ejemplo, que a veces la solución está en el derecho nacional. Y eso pasa por abrirse a una, primero, compatibilidad, un principio de compatibilidad interpretativa, y después eventualmente discutir una no aplicación en un caso concreto de un tratado si hay una norma nacional mucho más protectora. Gracias, María Angélica. Don Teodoro. Yo creo que lo que tiene que hacer los convencionales que salgan elegidos es primero mirar las constituciones de otros países, mirar luego la nuestra anterior, el 25 y su evolución, y finalmente escuchar a quienes han estado como parlamentarios o al otro lado negociando y ver las carencias y necesidades. Más que partir de visiones ideales, yo creo que una constitución, más que hacer un buen gobierno, su finalidad es evitar los daños de un mal gobierno. Y en materia de transparencia, yo quiero señalar que en el proyecto de ley que se aprobó y que se negoció con Soledad Alvear, sí se incorporó una frase que dice que el presidente de la República debe informar al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como las reservas que pretenda formular. Es decir, debe informar al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado. Yo creo que sobre esos artículos se le puede sacar más brillo. Sí. Otros países lo que han hecho, en vez de redactar un artículo 54 así de largo, que no tiene así de largo, lo que han hecho es recurrir a leyes sobre leyes para regular los procedimientos de incorporación del derecho internacional al derecho nacional. Leyes. Y esa es una opción que podría considerarse. Finalmente, creo que temas pendientes son el tema de la jerarquía. Yo creo que es fundamental aclarar el tema de la jerarquía. Luego diferenciar entre el nombramiento de embajadores o designación de embajadores y adscripción o no a una embajada extranjera, a una embajada. Luego el tema de la ejecución de las decisiones de los organismos internacionales a los cuales estamos comprometidos. Y finalmente analizar el tema del traspaso de jurisdicción a los organismos supranacionales y su impacto. Gracias, Teodoro. Don Edgardo, su speech de clausura. No, muchas gracias. Reitero los agradecimientos por la organización de este encuentro a la Universidad Mayor, al Diario Constitucional y a quienes los representan. A usted, Clara, por la muy buena conducción de este debate. Y particularmente agradezco a quienes han tenido la paciencia de escuchar el debate, porque obviamente están aquí. Ya ha sido un grupo que ha permanecido bastante estable. Así que agradecimientos grandes a ellos. Reiterar de que creo que la discusión de la nueva Constitución abre la oportunidad para que la presencia del derecho internacional en la Constitución tenga mayor densidad que lo que ha tenido hasta el momento en nuestras constituciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que en este debate, por lo menos lo miro yo en la contribución que hemos podido hacer tanto María Angélica, Teodoro como yo, creo que están identificados varios de los puntos que constituyen nudos que deben resolverse. Y creo que eso es importante tenerlo presente, donde no necesariamente hemos coincidido, pero sí está claro que lo que sí hemos coincidido es donde están los puntos más importantes de debate que se pueden producir. Y en tercer lugar, sí, un punto claro. Somos parte de este mundo,
formamos parte de lo que es la noción de interdependencia, y lo importante es que nos podamos insertar en este mundo con claras normas jurídicas que son los que dan certeza para que la relación sea equilibrada, podamos influir dentro de nuestras condiciones, porque no somos una potencia, pero tenemos posibilidad de influir si tenemos buenas ideas, y en tercer lugar, producir los máximos consensos internos en esto que tiene que ser una materia de Estado. Las relaciones exteriores son una materia de Estado, y por lo tanto estamos obligados a producir la mayor cantidad de consensos que existan, y por eso que los mecanismos de participación en el debate para construir la fuente de derecho internacional es esencial, y si eso queda plasmado en la Constitución también sería un avance importante. Eso es lo que yo puedo decir como palabra final. Creo que lo que ha dicho Edgardo es muy elogioso para nosotros, nos deja muy contentos el hecho de que este debate haya destacado, perfilado algunos nudos, algunos puntos, focos que debe resolver el proceso constituyente. Quiero agradecer enormemente en esta actividad de Diario Constitucional y la Escuela de Derecho de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, enormemente a María Angélica Benavides Casals, a Teodoro Rivero Neumann, a Edgardo Riveros Marín, por regalarnos su tiempo, su pasión, su entrega tan plena a este encuentro. Muchas gracias. Si estuviéramos juntos, en este momento les regalaríamos unas flores, algo. Pero bueno, un abrazo a ustedes de todo corazón y muchos agradecimientos al público que se mantuvo conectado. Con eso damos por finalizado este webinar. Muchas gracias, decano. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias. Un placer. Igualmente.